En el año 2003, un vehículo submarino no tripulado descendió casi 500 metros bajo las aguas frías y oscuras del Mar del Norte en busca de un submarino nazi perdido desde la Segunda Guerra Mundial. Los investigadores creían que encontrarían lo de siempre: hierro oxidado, compartimentos colapsados y los restos y silenciosos de una máquina de guerra vencida por el tiempo. Pero cuando la cámara del dron atravesó una abertura en el casco destrozado del U-864, apareció algo inesperado en la negrura. Allí, alineadas con una precisión inquietante, había filas y filas de contenedores metálicos sellados, cientos de ellos. Durante unos instantes, los expertos pensaron que se trataba de suministros militares comunes, la clase de carga que uno esperaría hallar en un submarino alemán al final de la guerra. Se equivocaban. Dentro de aquellos recipientes se ocultaba algo tan peligroso que, incluso hoy, 80 años después, las autoridades todavía debaten cuál es la manera menos desastrosa de enfrentarlo. Y cuanto más avanzaba la cámara hacia el interior del submarino, más perturbador se volvía todo, porque el U-864 no era un simple sumergible hundido en combate. Formaba parte de una de las misiones más secretas del Tercer Reich, una operación envuelta en silencio, tecnología avanzada, materiales tóxicos y una historia tan extraña que parece inventada. Hablamos de un submarino relacionado con armas experimentales, con un metal venenoso extremadamente raro en esa cantidad, y con el único caso conocido en toda la historia en que un submarino hundió a otro mientras ambos estaban completamente sumergidos. Entonces surge la pregunta: ¿qué llevaba realmente el U-864 en su interior? ¿Y por qué los especialistas advierten que tocar ese pecio en la actualidad podría desencadenar una catástrofe ambiental de enormes proporciones? Si te gustan los misterios históricos, los hallazgos inquietantes y las historias que parecen sacadas de una película pero ocurrieron de verdad, suscríbete ahora mismo al canal y acompáñame hasta el final, porque esto es apenas el comienzo de lo que los investigadores descubrieron en las entrañas del U-864. Todo empezó en febrero del año 2003, frente a la costa de Fedje, en Noruega. Durante meses, varios pescadores habían perdido sus redes exactamente en la misma zona, a unas 12 millas náuticas de la costa. Cada vez que arrastraban el equipo por ese punto del fondo marino, algo enorme lo desgarraba como si fuera papel. Nadie entendía qué podía haber allí abajo, a tanta profundidad, en medio de una de las áreas pesqueras más productivas de Europa. Finalmente, la administración costera de Noruega decidió enviar un sonar para averiguar qué estaba causando el problema. Al principio, pensaron en una explicación simple, tal vez un viejo contenedor de carga, quizá una formación rocosa no registrada. Pero cuando el operador de sonar, Erik Solheim, observó la imagen en la pantalla, se quedó en silencio durante varios segundos. Lo que tenía delante era inconfundible. Era un submarino grande, inclinado sobre un costado en el barro del fondo marino, y para la sorpresa de todos, estaba mucho más entero de lo que cualquiera habría imaginado después de casi 6 décadas bajo el agua. El casco seguía reconocible. La torre de mando continuaba unida a la estructura, y cuando los investigadores compararon las coordenadas con archivos históricos, comprendieron de inmediato lo que habían encontrado. El U-864, un submarino alemán tipo 9 dedos que había salido de Bergen, Noruega, el 5 de febrero de 1945 y que jamás llegó a su destino. Sin embargo, identificar el submarino fue apenas el primer sobresalto. Cuando los equipos ambientales noruegos comenzaron a analizar el área alrededor del pecio, sus instrumentos registraron algo que nadie esperaba encontrar en cantidades tan extremas. Los sensores no mostraban simples rastros de contaminación, mostraban niveles de mercurio tan elevados que superaban miles de veces los límites considerados seguros para la vida marina. La doctora Hilda Ellingsen, científica ambiental encargada del estudio, revisó los datos varias veces para asegurarse de que no había un error. No lo había. Aquellas cifras eran reales. Inmediatamente convocó una reunión de emergencia con las autoridades costeras. El fondo marino alrededor del submarino se había convertido en una zona tóxica donde casi nada podía sobrevivir. La explicación pronto quedó clara cuando los historiadores navales y los expertos comenzaron a revisar los registros de guerra. Antes de abandonar Bergen en 1945, el U-864 había sido cargado con una cantidad increíble de mercurio, 67 toneladas. Eso equivale a más de 130,000 libras de metal líquido almacenado dentro de miles de frascos de acero. Durante décadas, esos recipientes habían permanecido dentro de un casco que se oxidaba lentamente en el fondo del océano. Con el paso del tiempo, algunos empezaron a romperse, uno tras otro, y cada vez que uno de esos contenedores fallaba, el mercurio se filtraba hacia el agua y el sedimento marino. La noticia alarmó al gobierno noruego. En cuestión de días, la zona fue cerrada a la pesca. Equipos
Grupos especializados en materiales peligrosos, historiadores militares y expertos en rescate submarino fueron convocados para evaluar la situación. Pero cuanto más investigaban, más preguntas surgían. ¿Por qué un submarino alemán transportaba semejante cantidad de mercurio al final de la guerra? ¿Hacia dónde se dirigía exactamente? ¿Y qué más había dentro de aquel casco hundido? Porque pronto se hizo evidente que el mercurio, por peligroso que fuera, probablemente no era lo más inquietante que el submarino llevaba a bordo. Para entenderlo, los investigadores tuvieron que retroceder en el tiempo hasta los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Era febrero de 1945. Alemania estaba colapsando. El ejército rojo avanzaba desde el este con fuerza imparable. Las tropas estadounidenses y británicas ya habían cruzado el río Rin. Berlín caería apenas unos meses después. Cualquier observador razonable podía ver que la guerra estaba perdida para Alemania, pero la dirigencia nazi se negaba a aceptarlo. Incluso en medio del desastre militar, continuaban buscando formas desesperadas de cambiar el curso del conflicto o al menos prolongarlo. Cuando los investigadores comenzaron a revisar documentos navales alemanes y británicos desclasificados tras el hallazgo del submarino en el año 2003, descubrieron algo sorprendente. El U-864 no era simplemente un submarino de transporte, era el núcleo de una misión secreta conocida como Operación César. Esta operación representaba uno de los últimos intentos de Alemania por intercambiar su tecnología militar más avanzada con el Imperio japonés, su aliado en el Pacífico. Alemania necesitaba materias primas que ya no podía obtener debido al bloqueo aliado. Japón, por su parte, necesitaba desesperadamente tecnología alemana, motores a reacción, sistemas de armas avanzados y conocimientos técnicos que pudieran darle ventaja en la guerra aérea y naval. Aquí aparece un detalle curioso. Las 67 toneladas de mercurio no eran solo un recurso industrial valioso, también servían como una especie de cobertura. Oficialmente, el cargamento estaba compuesto de materiales industriales destinados a la producción de armamento, pero detrás de ese envío aparentemente rutinario se ocultaba algo mucho más importante. Durante 2 semanas completas, el submarino fue cargado en el puerto de Bergen bajo medidas de seguridad extraordinarias. Testigos recordaron que las cajas llegaban al muelle por la noche. Los manifiestos de carga eran firmados por oficiales de alto rango. Incluso algunos miembros de la tripulación mencionaron en cartas que jamás habían visto tanta vigilancia para un simple transporte. Algo extremadamente importante estaba siendo enviado a Japón, algo que alguien en la jerarquía alemana consideraba crucial entregar sin importar el riesgo. El comandante del submarino era Ralf Reimar Wolfram, un oficial experimentado que ya había realizado varias patrullas. Bajo su mando había 73 hombres. Muchos de ellos sabían que aquella misión podía ser un viaje sin retorno. Alemania probablemente caería antes de que pudieran regresar. Aún así, zarparon. El plan era extremadamente ambicioso. El submarino debía navegar hacia el norte siguiendo la costa noruega, salir al Atlántico Norte y luego rodear África por el Cabo de Buena Esperanza para, finalmente, dirigirse hacia Japón. Era un viaje de más de 12.000 millas náuticas sin posibilidad de reabastecimiento. Si todo salía bien, tardarían meses en llegar, pero los servicios de inteligencia británicos sabían que el submarino había partido. Los británicos no sabían exactamente todo lo que llevaba el submarino, pero tenían suficiente información para entender que aquel viaje no podía permitirse. Había demasiado en juego. Si ese cargamento llegaba a Japón, podría alterar el equilibrio de la guerra en el Pacífico. Por eso, en cuanto se detectó que el submarino había salido de Bergen, se ordenó a las unidades navales cercanas localizarlo y destruirlo antes de que abandonara las aguas noruegas. Entre esas unidades estaba un submarino británico que patrullaba silenciosamente en la zona. Su nombre era HMS Venturer. En el interior del Venturer, el ambiente era tenso y pesado. El aire estaba cargado con el olor del diésel, del metal húmedo y del sudor acumulado de la tripulación. El casco crujía suavemente bajo la presión del océano, recordando constantemente a los hombres que estaban rodeados por cientos de toneladas de agua. En un submarino, incluso el más pequeño sonido podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El comandante del Venturer era el teniente James Launders. Era un oficial joven, pero muy respetado por su capacidad para tomar decisiones bajo presión. Sus órdenes eran claras. Un submarino alemán estaba intentando escapar hacia el Atlántico. Debía encontrarlo antes de que desapareciera en mar abierto. Era el 9 de febrero de 1945, apenas 4 días después de la partida del U-864. A las 8 de la mañana, el operador de hidrofonía del Venturer detectó algo. A través de sus auriculares se escuchaba un sonido tenue pero rítmico, el giro constante de hélices en la distancia. Contactó de inmediato con el comandante. Contacto al norte-noroeste. Ambos submarinos estaban bajo el agua. Y aquí
aquí es donde la historia se vuelve realmente extraordinaria. En aquella época, atacar a otro submarino cuando ambos estaban sumergidos se consideraba prácticamente imposible. Los submarinos estaban diseñados para atacar barcos en la superficie. Cuando dos submarinos se encontraban bajo el agua, ninguno podía ver al otro. Eso significaba que el comandante debía calcular a ciegas la posición del enemigo, su velocidad, su dirección y su profundidad. Después debía lanzar torpedos hacia un punto donde creía que estaría el objetivo en el futuro. Era un cálculo extremadamente complejo. Hasta ese momento, nadie lo había logrado, pero Launders decidió intentarlo. Durante 3 horas, el HMS Venturer siguió silenciosamente al submarino alemán. Nadie hablaba más de lo necesario. Los hombres caminaban en calcetines para evitar cualquier ruido. Incluso los movimientos más simples se hacían con cuidado extremo. El único sonido constante era el eco lejano de las hélices del submarino alemán. Sin embargo, el U-864 no se movía de forma recta. Su comandante sospechaba que podía estar siendo perseguido. Para evitar un ataque, ordenaba cambios constantes de rumbo y profundidad. El submarino zigzagueaba lentamente a través del agua. Era una maniobra defensiva estándar, pero sin saberlo, esa maniobra terminó siendo su mayor debilidad. Launders comenzó a observar un patrón. Cada pocos minutos, el submarino alemán cambiaba su dirección y luego regresaba gradualmente a su rumbo anterior. Era como un ciclo que se repetía una y otra vez. El comandante británico sacó su cronómetro y empezó a medir los intervalos. En una mesa de navegación dibujó con lápiz la posible trayectoria del enemigo. Sus cálculos tenían que ser exactos. No tendría una segunda oportunidad. Finalmente, a las 12:12 del mediodía, tomó la decisión. Ordenó disparar. 4 torpedos salieron del Venturer en una secuencia cuidadosamente calculada. Cada uno estaba programado para interceptar al submarino alemán en un punto diferente de su posible trayectoria durante los siguientes minutos. Después de eso, solo quedaba esperar. Dentro del submarino británico reinó un silencio absoluto. Pasó 1 minuto, luego 2. El operador de hidrofonía presionó sus auriculares contra la cabeza, escuchando con atención cada vibración del océano, y entonces lo oyeron. Primero llegó una explosión enorme, luego otra y otra más. A través del agua se transmitía el sonido brutal del metal desgarrándose, compartimentos colapsando, estructuras rompiéndose bajo la presión, y después el sonido que ningún submarinista quiere escuchar jamás, el largo y terrible crujido de un submarino partiéndose mientras cae hacia el fondo del mar. Uno de los torpedos había impactado en la parte delantera del U-864. El casco se abrió violentamente. El agua entró con una velocidad devastadora. A esa profundidad no había escapatoria. Los 73 marineros alemanes murieron en cuestión de segundos. Sin saberlo, el teniente Launders acababa de hacer historia. Era la primera vez que un submarino sumergido destruía a otro submarino también sumergido. Todo había ocurrido en completa oscuridad, guiado únicamente por cálculos matemáticos y paciencia, pero el comandante británico no tenía idea de lo que realmente había detenido en el fondo del mar. Para él, simplemente había hundido otro submarino enemigo. La verdadera historia permanecería oculta durante décadas. Durante 58 años, el U-864 permaneció en silencio en el fondo del Mar del Norte. Poco a poco, el metal se oxidaba, las corrientes movían la arena y los contenedores de mercurio empezaban a deteriorarse. Hasta que en el año 2003, los vehículos submarinos enviados por Noruega comenzaron a explorar el interior del pecio, y lo que encontraron dentro fue cada vez más inquietante. Las cámaras del vehículo submarino continuaron avanzando lentamente por el interior oscuro del casco roto. Cada movimiento debía hacerse con extrema precisión. Después de casi 6 décadas bajo el agua, cualquier estructura del submarino podía colapsar con el más mínimo contacto. El metal estaba frágil, cubierto de sedimentos y colonizado por organismos marinos. Pero aún así, las imágenes que llegaban a la superficie eran claras. Filas de contenedores metálicos seguían alineadas dentro de los compartimentos. Muchos estaban cubiertos por una capa espesa de lodo marino, pero su forma era inconfundible. Algunos permanecían intactos, otros mostraban grietas, y en algunos lugares se podían ver pequeñas acumulaciones plateadas en el sedimento del fondo. Era mercurio. Con el paso de los años, varios de los recipientes de acero habían comenzado a fallar. El metal líquido escapaba lentamente y se mezclaba con el barro del fondo marino. Los científicos sabían que el mercurio
mercurio no era solo un metal pesado más. En el ambiente marino puede transformarse en compuestos extremadamente tóxicos que se acumulan en peces y otros animales. Eso significaba que el problema no se quedaba únicamente en el fondo del océano. Podía entrar en la cadena alimentaria, y eso convertía el hallazgo en algo mucho más preocupante. Sin embargo, mientras los científicos estudiaban el impacto ambiental, los historiadores empezaban a concentrarse en otra cuestión. ¿Por qué transportar una cantidad tan enorme de mercurio a Japón al final de la guerra? La cifra era sorprendente: 67 toneladas. No era un cargamento pequeño ni casual. El mercurio tenía muchos usos industriales y militares en aquella época. Se utilizaba en detonadores, interruptores eléctricos, instrumentos de precisión y en ciertos procesos químicos relacionados con la fabricación de explosivos. Pero algunos investigadores comenzaron a pensar que tal vez el mercurio tenía un papel aún más específico dentro del programa tecnológico que Alemania intentaba compartir con Japón. A medida que se revisaban documentos de guerra y archivos desclasificados, surgieron indicios de que la misión del U-864 no se limitaba al transporte de materias primas, también llevaba tecnología avanzada. Entre los objetos mencionados en los registros aparecían componentes relacionados con uno de los aviones más revolucionarios desarrollados por Alemania durante la guerra, el caza a reacción Me-262. Este avión representaba un salto tecnológico enorme. Era mucho más rápido que los cazas aliados de la época. Japón estaba desesperado por obtener esa tecnología. Según algunos documentos, el submarino transportaba motores a reacción completos o partes esenciales de esos motores. Además, también había sistemas de puntería óptica avanzados, piezas de torpedos y equipos electrónicos experimentales. Pero el cargamento no se limitaba a máquinas. También había personas a bordo. Entre la tripulación viajaban especialistas técnicos alemanes, ingenieros, científicos y expertos que comprendían el funcionamiento de cada una de esas tecnologías. Su tarea era transmitir ese conocimiento directamente a los ingenieros japoneses cuando llegaran a destino. En otras palabras, no solo transportaban máquinas, transportaban conocimiento, y eso convertía la misión en algo aún más importante para el esfuerzo de guerra japonés. Mientras los investigadores analizaban la posible naturaleza del cargamento, algunos archivistas comenzaron a revisar antiguos documentos capturados al final de la guerra. En el año 2005, un historiador británico llamado Peter Hennessy examinó archivos navales que habían permanecido clasificados durante décadas. Al comparar códigos de carga y registros logísticos, empezó a sospechar que el contenido del submarino podía haber sido aún más complejo de lo que se creía. Algunos registros hablaban de materiales etiquetados de forma ambigua como equipo óptico. Ese tipo de descripción podía significar muchas cosas. En algunos casos, durante la guerra, ciertos materiales sensibles eran registrados con nombres deliberadamente vagos para evitar revelar su verdadera naturaleza. Esto llevó a algunos investigadores a plantear otra posibilidad inquietante: que el submarino también transportara materiales relacionados con investigación nuclear temprana. En 1945, tanto Alemania como Japón estaban explorando teorías y experimentos relacionados con la energía nuclear. Ninguno de los dos países estaba cerca de desarrollar un arma nuclear funcional como la que Estados Unidos usaría meses después en Hiroshima y Nagasaki. Pero el interés científico existía. Algunos historiadores han sugerido que ciertos materiales transportados por el submarino podrían haber sido útiles para experimentos o investigaciones en ese campo. Sin embargo, esta parte de la historia sigue siendo objeto de debate entre los expertos. Lo que sí es indiscutible es que la misión del U-864 representaba un intento desesperado de Alemania por transferir tecnología militar avanzada a Japón en los últimos meses de la guerra. Y hay otro elemento que hace esta historia aún más inquietante. Algunos investigadores han señalado que aquel viaje probablemente no habría sido el único. Existen indicios de que se planeaban otras misiones similares, submarinos que transportarían tecnología, especialistas y materiales estratégicos entre Europa y Asia. Si la guerra hubiera continuado más tiempo, es posible que esa cooperación tecnológica entre Alemania y Japón se hubiera intensificado, pero el U-864 nunca llegó a su destino. Todo terminó 4 días después de su partida, en las aguas frías frente a la costa, Noruega, cuando los torpedos del HMS Venturer alcanzaron su objetivo. Durante décadas, el mundo olvidó ese episodio, hasta que un pequeño grupo de pescadores, perdiendo sus redes en el mismo lugar del Mar del Norte, condujo accidentalmente a uno de los descubrimientos más inquietantes relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Y hoy, incluso después de tantos años, el problema sigue allí abajo. El mercurio continúa filtrándose lentamente desde los contenedores dañados. El casco del submarino sigue deteriorándose. Y las autoridades noruegas aún debaten cuál es la mejor solución: dejar el
trapecio enterrado bajo toneladas de arena y roca, o intentar una operación de recuperación extremadamente arriesgada, porque cualquier intento de mover el submarino podría liberar aún más mercurio al océano. Así que el U-864 permanece donde cayó, en silencio, en la oscuridad del Mar del Norte, guardando todavía parte de su historia bajo capas de metal, oxidado y sedimento marino. Si esta historia cambió tu forma de ver los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué parte te sorprendió más? ¿El misterioso cargamento, la increíble batalla submarina o el peligro ambiental que sigue existiendo hoy?